Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, listos para sumergirse en una de esas historias que nos tocan el corazón, nos hacen reflexionar y nos recuerdan que incluso bajo el brillo más deslumbrante hay una realidad que a veces puede ser cruel. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a nuestra comunidad. No olvides hacer clic en ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y conversaciones. Y si ya eres parte de nuestra familia, muchas gracias por seguir aquí. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos fue el epítome del romance moderno, la encarnación de un cuento de hadas que trascendió la pantalla para volverse real, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia de amor, nacida en los sets de una de las comedias románticas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Love is in the Air, cautivó a millones alrededor del mundo. Eran guapos, talentosos, carismáticos y sobre todo parecían increíblemente enamorados. Pero como bien lo sugiere el título de nuestro vídeo de hoy, la fama destruyó su amor. Kerem y Hande, un romance en crisis, la realidad de la fama, con todo su esplendor y sus sombras, puede ser una fuerza demoledora. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada capítulo de este romance, desde su chispeante inicio hasta su doloroso y especulado final, y a reflexionar sobre cómo el brillo de los focos puede a veces apagar la llama del amor. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, a ese glorioso momento en que todo comenzó a gestarse. Corría el año 2020, un año complejo para el mundo, pero que nos regaló una joya televisiva que se convertiría en un bálsamo para muchos. Love is in the Air llegó a nuestras pantallas con la promesa de una comedia romántica fresca y llena de química. Desde el primer episodio, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat fue innegable, palpable. No era solo un guión bien escrito, era una energía que traspasaba la pantalla, una miríada de miradas, gestos y sonrisas que gritaban amor. Los fans, incluyéndome a mí, no tardamos en empezar a fantasear, ¿y si esa química era real? ¿Y si Eda y Serkan eran, en verdad, Hande y Kerem? Durante meses, los rumores circularon como reguero de pólvora. Cada foto detrás de cámaras, cada interacción en redes sociales, cada broma en entrevistas, era analizada con lupa por millones de ojos ansiosos. Ellos al principio mantenían la postura de la amistad, de la profesionalidad, pero la verdad es que era cada vez más difícil negar lo evidente. La tensión romántica en la pantalla era tan intensa, tan creíble, que uno no podía evitar querer que fuera genuina. Y entonces llegó la confirmación. Un viaje a las Maldivas, unas fotos filtradas, y finalmente la publicación de sus propias instantáneas y mensajes que decían, sin lugar a dudas, sí, estamos juntos. Sí, nos queremos. Fue un estallido de alegría global. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su historia ficticia, vieron sus sueños hechos realidad. Se convirtieron en la pareja del momento, en el shippeo por excelencia, en el ideal romántico para toda una generación. El mundo entero se enamoró de su amor. Pero amigos, aquí es donde la trama comienza a complicarse. Esa misma fama que los elevó a la categoría de íconos románticos, esa misma adoración que los rodeaba, empezó a cobrar un precio. Cuando eres una pareja de celebridades de ese calibre, cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales se convierte en noticia. No hay privacidad, no hay espacio para la normalidad. La presión de mantener esa imagen de pareja perfecta debe ser abrumadora. Piensen en ello, no podían tener una discusión, un mal día, una simple diferencia de opinión sin que los medios y los fans empezaran a especular sobre una crisis. Un like no dado, una foto eliminada, una aparición pública por separado, todo era escrutado y sobredimensionado hasta el infinito. Imaginemos por un momento el día a día de Kerem y Hande en la cúspide de su relación y de su fama. No era solo la presión de la prensa, que los seguía a sol y a sombra, sino también la de los propios fans. Había una expectativa gigantesca depositada en ellos, la de mantener viva la magia de Eda y Serkan. Sus carreras individuales, que antes de Love is in the Air ya eran prominentes, se dispararon a nuevas alturas, trayendo consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Kerem, con su carisma internacional, empezó a ser llamado para proyectos globales, a viajar, a expandir su horizonte profesional. Hande, con su belleza impactante y su talento innato, se convirtió en una de las caras más buscadas para campañas publicitarias, eventos de moda y nuevas producciones. Esto, aunque maravilloso para sus carreras, significaba menos tiempo juntos, menos momentos de quietud,
menos oportunidades para cultivar ese amor que floreció en medio del caos de un set. Filmación. La distancia física, por muy controlada que sea, es un factor en cualquier relación. Cuando a eso le sumas la distancia emocional que puede generar el estrés de una agenda apretada, el jet lag constante, las noches en solitario en hoteles lejanos, y la necesidad de estar siempre encendido para el público, el panorama se vuelve desalentador. Las redes sociales, que inicialmente fueron una herramienta para conectar con sus fans y, en cierto modo, para mostrar su amor de forma controlada, se convirtieron en un arma de doble filo. Los comentarios, las teorías conspirativas, las comparaciones con otras parejas, las exigencias de los fans, todo eso debe haber erosionado, poco a poco, la intimidad de su relación. ¿Cómo se mantiene la espontaneidad, la vulnerabilidad, la confianza, cuando sabes que cada una de tus acciones será analizada y juzgada por millones? No podemos olvidar el efecto de los haters y de los chismes malintencionados. Mientras que la mayoría de los fans apoyaban a la pareja, siempre hubo una facción de personas que se deleitaban en sembrar cizaña, en inventar historias o en magnificar cualquier pequeño desacuerdo. Estos rumores, aunque infundados, se filtran, se replican, y pueden generar dudas y tensiones internas en la pareja. ¿Cómo manejas las constantes preguntas de tu pareja sobre un chisme que leíste en línea? ¿Cómo ignoras el eco constante de la opinión pública sobre tu relación, incluso cuando estás a solas? La respuesta, me atrevo a decir, es que es casi imposible. La burbuja de intimidad que toda pareja necesita para prosperar se vuelve porosa, llena de agujeros por los que se filtra la curiosidad ajena. Con el tiempo, las apariciones públicas juntos de Kerem y Hande se hicieron menos frecuentes. Los mensajes cariñosos en redes sociales disminuyeron. Ya no se les veía interactuando de la misma manera en los eventos. Los medios, siempre al acecho de la siguiente gran noticia, comenzaron a reportar una crisis en su relación. Al principio eran murmullos, luego se convirtieron en titulares más audaces. Los fans se dividieron entre los que se negaban a creerlo y los que ya veían las señales. Cada pequeña pista era diseccionada. ¿Por qué Hande no asistió a un evento importante de Kerem? ¿Por qué Kerem no publicó un mensaje de cumpleaños tan efusivo como antes? ¿Por qué las fotos de sus momentos juntos desaparecían misteriosamente de sus perfiles? La verdad es que en el mundo de las celebridades, muchas veces las rupturas no son anunciadas con grandes comunicados de prensa. Son más bien un proceso gradual, un alejamiento silencioso, una confirmación tácita a través del silencio y la ausencia. Y esto es precisamente lo que pareció ocurrir con Kerem y Hande. No hubo un comunicado oficial de hemos terminado, sino un cese progresivo de la interacción pública, un enfoque cada vez mayor en sus proyectos individuales, y una evasión constante de las preguntas sobre su vida amorosa. Este silencio, para muchos, fue la confirmación más dolorosa de todas. El cuento de hadas había terminado. La chispa que encendió la pantalla y los corazones de millones se había desvanecido, o al menos, se había guardado en un lugar donde las cámaras y el escrutinio público no pudieran alcanzarla. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sin una declaración explícita de ellos, solo podemos especular, basándonos en los patrones que vemos en otras relaciones de celebridades y en las presiones inherentes a la fama. Es fácil culpar a la fama como un ente abstracto, pero es más complejo que eso. La fama no es solo el reconocimiento, es el intrusismo, la pérdida de anonimato, la constante obligación de presentarse como una versión idealizada de uno mismo. Es tener que sonreír cuando no tienes ganas, es tener que actuar como si todo fuera perfecto cuando, en realidad, estás pasando por un momento difícil. Es la exigencia de mantener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida pública, un equilibrio casi imposible de alcanzar. Para Kerem y Hande su relación no solo fue personal, fue un fenómeno global. Los fans no solo los veían como dos individuos enamorados, sino como un símbolo de esperanza, de amor puro y verdadero en un mundo cínico. Esa carga, esa responsabilidad de representar el amor, debe haber sido inmensa. Y cuando la realidad de cualquier relación normal, con sus altibajos, sus desacuerdos, sus momentos de duda, choca con esa imagen idealizada, la fractura puede ser devastadora. ¿Cómo se discute una tontería cotidiana cuando sabes que si un paparazzi te ve, la historia será que estás al borde del colapso? ¿Cómo se permite uno ser vulnerable y humano cuando se espera que sea un ícono inmaculado? Además, hablemos de las carreras. Ambos son actores ambiciosos, talentosos y con visiones claras para su futuro profesional.
Kerem con su mirada en Hollywood y proyectos internacionales, y Hande consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, con una agenda repleta de grabaciones, sesiones de fotos y viajes. A veces las ambiciones individuales, por muy válidas que sean, pueden crear una divergencia en el camino de una pareja. Si uno está constantemente viajando y el otro está inmerso en un rodaje intenso, ¿dónde queda el tiempo para la conexión? Para las citas nocturnas, las conversaciones profundas, el simple hecho de estar el uno para el otro en los momentos difíciles. La distancia no solo hace crecer el cariño, a veces, también puede hacer crecer la indiferencia. También está el factor de la superexposición. Cuando el público te ve juntos cada día en televisión, en revistas, en redes sociales, en todas partes, queda algo de misterio, de la emoción de lo nuevo en la propia relación. Se vuelve un producto de consumo y como todo producto, la novedad puede desvanecerse. Lo que antes era una conexión mágica, puede transformarse en una obligación, en algo que se espera de ellos. Y esa obligación, esa falta de libertad para simplemente ser, puede ser el clavo en el ataúd de cualquier romance por muy fuerte que sea. La historia de Kerem y Hande, aunque dolorosa para sus fans y probablemente para ellos mismos, nos deja una lección importante sobre el amor en el ojo público. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y los momentos de alfombra roja, hay seres humanos con emociones complejas, vulnerabilidades y presiones inimaginables. Nos muestra que el amor, incluso el más apasionado y genuino, necesita espacio, privacidad y una base sólida que la fama, a veces, parece empeñada en destruir. No es que el amor de las celebridades no sea real, es que se enfrenta a desafíos que la mayoría de nosotros nunca tendremos que encarar. Entonces, ¿podemos decir que la fama destruyó su amor? Es una simplificación, quizás. La fama fue sin duda un catalizador, un amplificador de todas las dificultades que cualquier pareja puede enfrentar. Multiplicó la presión, redujo la privacidad, y creó un escenario de expectativas inalcanzables. Tal vez su amor era fuerte, pero la fortaleza de cualquier vínculo tiene sus límites cuando se somete a un asalto constante de factores externos e intrínsecos al mundo de las celebridades. Puede que no lo haya destruido por completo, pero sin duda lo puso a prueba de maneras que pocos pueden soportar. Lo que quedó fue una serie de preguntas sin respuesta, un anhelo de lo que pudo haber sido, y un recordatorio de que a veces el amor más hermoso es aquel que se cultiva lejos de los focos, en la tranquilidad de la privacidad. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un conmovedor recordatorio de que el amor, incluso el más soñado, enfrenta desafíos únicos cuando se vive bajo el escrutinio implacable de la fama. Desde su deslumbrante inicio en Love is in the Air, hasta la silenciosa disolución de su romance, su trayectoria nos invita a reflexionar sobre el alto precio que a veces se paga por el éxito y la adoración pública. La pérdida de privacidad, las agendas demandantes, las expectativas desmedidas de los fans y la constante exposición mediática crearon un ambiente donde quizás incluso el amor más profundo no pudo prosperar. Su relación se convirtió en un espejo de las complejidades y las dificultades inherentes a ser una pareja de celebridades, un testimonio de cómo la luz más brillante puede generar las sombras más largas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y quizás les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre lo que significa amar en el ojo público. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande. ¿Creen que la fama fue la única culpable? ¿O hubo otros factores en juego? ¿Conocen otras parejas de celebridades que hayan pasado por situaciones similares? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me nutre muchísimo nuestra conversación. Y si disfrutaron de este contenido, les pido por favor, que me ayuden dándole un gran me gusta a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscribiéndose al canal y activando la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.